Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Santiago Rivera Vázquez. El día de ahora tengo el honor de estar junto con mis compañeros Diego Alejandro Herrera Navarro, Noé Pompilio Parada Medrano, Carlos Rafael Hernández Romero y Edwin Enrique Pineda Chavarría, quienes nos vamos a encargar de hablar el día de hoy sobre los temas de las partes y los principios que intervienen dentro del derecho procesal. Comenzando con el tema de las partes, nosotros los podemos definir como que son todos estos sujetos que de alguna manera intervienen dentro del proceso penal. Nosotros podemos encontrar acá al juez, al fiscal, al defensor, al imputado y a la víctima. Si bien es cierto, hay parte de la doctrina que sugiere que pueden llegar a existir más partes procesales, nosotros consideramos que estos cinco anteriormente mencionados son los más importantes. Y explicando un poco el rol que tiene que presentar cada uno de estos, comenzando por el juez, pues nosotros sabemos que esta es la máxima autoridad durante un proceso penal, ya que es él quien tiene que elaborar la resolución que, valga la redundancia, va a determinar el resultado del proceso, ya sea con la condena o con la absolución de un imputado. Todas estas medidas se toman a través del análisis de los hechos y de las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes durante la audiencia. Luego tenemos a la parte fiscal, quien es el que tiene la labor de iniciar la acción penal y específicamente de investigar los hechos que tengan relación con la comisión de un delito. Luego de ello tenemos al defensor, que como su nombre lo dice, este tiene la labor de defender tanto los intereses como al imputado y proteger su presunción de inocencia. Luego tenemos a la figura del imputado, quien es la persona a la que se le está acusando de la comisión de un delito. Por último, tenemos a la víctima. La víctima es aquella persona cuyos bienes jurídicos se han visto perjudicados a través de la actuación o de la omisión del imputado. Bien, nosotros como grupo hemos decidido utilizar una sentencia real, la cual es la referencia 193-12-2019-1, para poder explicar de una mejor manera cuáles son los principios que intervienen dentro del proceso penal y quiénes son los que los tienen que realizar. Y para poder brindar un poco de contexto sobre esa sentencia, pues yo procederé a narrar de una manera breve los hechos de la misma. Evidentemente, los nombres de las personas que intervienen ahí, del imputado y de la víctima, han sido cambiados para efectos de poder mantener su privacidad. Pues bien, esta sentencia nos habla sobre una pareja residente en Chalatenango, de nombre Luis y María, quienes llevaban una relación bastante normal, hasta que después de un tiempo, el comportamiento de Luis hacia María cambió. Este se volvió mucho más agresivo, este se volvió más posesivo con ella, y era algo que a María no le gustaba, motivo por el cual un día decidió cortar la relación con Luis, lo cual no fue una muy buena idea para él, puesto que su comportamiento empeoró aún más. Ahora era mucho más agresivo, ahora la llamaba más constantemente, la amenazaba diciéndole que tenía amigos pandilleros, le enviaba fotos y videos de mujeres decapitadas a su WhatsApp diciéndole que así era como ella iba a terminar si no lo dejaba. Y le llegaba incluso a escribir cartas, las cuales dejaba cerca de su hogar, en las cuales le decía que ya sus amigos sabían dónde vivía ella, a qué horas estaba sola en casa, dónde trabajaba su mamá y a qué hora salía a estudiar su hermanita, entre muchas otras cosas igual de graves. Entonces, un día Luis decide citar a María a que se vean en un comedor llamado Carmari, momento que ella aprovecha para, antes de verse con su expareja, acudir a una oficina de la Unidad de Protección de Víctimas de Violencia Intrafamiliar para solicitar el servicio de un agente policial que la acompañara a dicho lugar por efectos de seguridad. Y así fue. Por lo que cuando María se reunió con Luis, el agente policial procedió a detenerle por la acusación del delito de amenazas agravadas y expresiones de violencia contra la mujer, tipificados en los artículos 154 y 155 de la Ley Especial Integral para una Vida de Violencia contra la Mujer. Ok, una vez abordado este punto, los dejaré con mis compañeros que van a empezar a desarrollar el tema de los principios. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días, compañeros y compañeras, licenciados. Como ya lo había explicado, días que se encuentran en lo que es basado en este caso. Primero que nada, vamos a empezar con lo que es
el principio del juicio previo, que el juicio previo vendría a ser una garantía muy importante, porque informa sobre los procesos penales que se van a llevar a cabo, y así es como se asegura que la persona que está siendo procesada sea vencida en un juicio justo para la imposición de una pena, una medida de seguridad, o en dado caso no se encuentre ninguna evidencia, sea dado a libertad. Eh, de esto podemos encontrar que, bueno, más bien esto se encuentra regulado en el artículo 11 de nuestra Constitución, una pequeña parte en donde dice que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, entre otras cosas, y también de que la persona tiene que ser oída y vencida previamente en un juicio consecuente a las leyes de nuestro país. En este caso, la persona la cual vendría a ser o tendría que ser vencida en un juicio justo sería el imputado, ¿verdad? Como según el caso que habíamos leído, que había dicho recientemente nuestro compañero, Luis tendría que ser o tener las armas necesarias para demostrar su inocencia en el caso de que ésta sea, o en el caso de que su inocencia, ¿no? Si acaso él cometió, tener una pena más justa o un poco más reducido, ¿verdad? No solo se encuentra en el artículo 11 de la Constitución, sino también en en el artículo 1, perdón, del Código Procesal Penal, en donde también nos dice de que nadie puede ser condenado o sometido a una medida de seguridad sino mediante una sentencia firme dictada luego de aprobar los hechos en un juicio oral, público y llevado a cabo conforme los principios establecidos de la Constitución y las leyes de nuestro país. Eh, Además de que las leyes tienen que ser llevadas a cabo sin que se le violen las garantías al imputado en este caso, y o sea, que el juicio sea llevado a cabo de una manera eh, lo más legal posible, o sea, lo más efectivo posible para llegar a tener un caso, obviamente, en el que se puede encontrar si es verdaderamente culpable y en el que este hombre tiene que tener un juicio antes para comprobar de que de verdad hizo o no hizo lo que se le está acusando, ¿verdad? Luego vamos al segundo principio, que sería el de legalidad y el juez natural, ¿verdad? Primero que nada, el principio de legalidad vamos a dividirlo. Primero vamos a hablar de la legalidad, y es que el principio de legalidad en la aplicación del derecho penal lo podemos encontrar regulado en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 1 del Código Penal y el del Código Procesal Penal. Para hacerlo un poco más corto o sencillo, ¿no? En el Código Procesal Penal lo que nos dice o lo que nos dicta es que nadie puede ser procesado si no es conforme a las leyes que ya existen, o sea, las leyes preexistentes al hecho del delito, que se trate sobre lo que tiene que ser o se tiene que hacer en un tribunal ante un juez y que sea competente para ello. Y recae más en la figura del juez o también en la figura del fiscal, de que se tiene que hacer conforme a las leyes que ya existían, o sea, las leyes preexistentes. No es como que a mí me vayan a acusar con una ley antigua, digamos, donde digamos, por cometer un homicidio, o sea, te mataban, o por cometer un robo te cortaban la mano. No, tiene que ser conforme a las leyes que ya existen o que ya preexisten antes del delito. No tiene que hacerse con otras leyes que ya hayan terminado o con leyes externas, sino conforme a las leyes de nuestro país. La otra parte es la del juez natural, la garantía de un juez natural o derecho a un juez natural, que esa la podemos encontrar establecida o regulada en el artículo 2 del Código Procesal Penal, y que nos dice, esto se encuentra también en el mismo artículo, que ante un juez que se tiene que velar, o sea, se tiene que hacer el juicio ante un juez o un tribunal competente, instituido por la ley
por la anterioridad de la ley. Esta garantía, de hecho, es producto de la derivación del derecho de la legalidad, por lo que es fundamental la aplicación del derecho penal. En pocas palabras, el juez natural viene de la mano con lo que es la legalidad. Nuevamente, se tiene que hacer ante el tribunal y los jueces otra vez vuelve a recaer en las competencias de cada parte, cómo se debe hacer esto. No es como que si yo por cometer un homicidio me van a llevar a juicio de familia, no, eso no es así, tiene que ser vencido en el tribunal competente y de la misma vez el juez no tiene que estar manchado, no tiene que estar, por así decirlo, mezclado, saber o tener una opinión sobre el caso que se está viendo. En este caso, ya hablábamos de las amenazas que recibía María por parte de Luis, en el cual el juez no debe de saber eso, no debe de tener una opinión, sino tiene que ser neutral. Eh, y así es como se vela por la garantía la persona que es acusada para que el juicio no se vea afectado hacia una parte en específico y esta garantía lo que es viene a proteger no solo al imputado sino a la integridad del caso para que sea más justo y se llegue a una resolución que sea más conveniente para las partes. Esta es mi participación, a continuación será mi compañero. Bueno, primeramente tengan todos muy buenos días. Y sí, continuando con los que son los principios del derecho procesal penal, es de mencionar el principio de la dignidad humana, que esto lo podemos encontrar regulado en el artículo número 3 del Código Procesal Penal, el cual dice, el imputado y la víctima tienen derecho a ser tratados con el debido respeto de su dignidad humana, especialmente en lo relativo a su autonomía personal e integridad física y moral. Pues básicamente, tras leer este texto, nosotros nos podemos dar cuenta que el principio de la dignidad humana es como la base fundamental, se podría decir así, o una de las bases fundamentales del jus puniendi, ya que tanto al imputado que como a la víctima se le tiene que respetar los derechos fundamentales y ser tratado con el pie de la igualdad. Pero ¿cómo se hace esto? Pues tienen que darle un trato digno, tienen que aplicarle, en el caso del imputado, una pena que sea justa, que no sea inhumana, que no sea degradante o humillante, ¿verdad? Y mucho menos que sea tratado con tortura. Porque como nosotros sabemos, antes la tortura era aplicada al imputado para que éste dijera la verdad. Pero claramente esto se dejó de lado ya que afectaba los derechos fundamentales y además afectaba la dignidad de la persona. Pero relacionándolo con el caso que mencionaba David, sí es muy cierto que Luis cometió el delito de amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra las mujeres, pero eso no significa que su dignidad, su respeto hacia su dignidad tiene que disminuir o sus derechos tienen que disminuir. A pesar de que cometió este delito o un delito todavía más grave, tiene que ser tratado por igual, porque sigue siendo una persona. En el proceso penal, en cada etapa, no se le tiene que afectar ni de manera negativa lo que es el aspecto psicológico ni el aspecto físico, por lo mismo que mencionaba de que se le tiene que respetar este principio. Pero se preguntarán, ¿quiénes son las personas encargadas de respetar este principio? Pues básicamente son los sujetos procesales, lo que es el juez, el abogado defensor y el fiscal. El juez, como mencionaba David, es el encargado de realizar la respectiva sentencia acorde a los hechos realizados por Luis y así tener una resolución más justa. El abogado defensor, pues, es el encargado de velar y defender los derechos de Luis en cada etapa del proceso penal. Y por último está el fiscal, que el fiscal, como sabemos, es el encargado de realizar la respectiva investigación, no para perjudicar a Luis, sino más bien realizar una investigación para saber más a profundidad los hechos y saber más a profundidad la verdad de este tipo de delitos. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta el funcionamiento tanto del principio relacionándolo con el caso de Luis y asimismo los sujetos procesales que intervienen en este proceso penal. Así que por el momento aquí dejaré este principio y a continuación pasará al compañero. Buenos días a todos nuevamente. Yo les voy a hablar sobre el principio de imparcialidad e independencia judicial, el principio acusatorio y el principio de presunción de inocencia.
Comenzando con el principio de imparcialidad e independencia judicial, ese nosotros lo podemos encontrar regulado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y estrictamente tiene que ser llevado a cabo por el juez. Puesto que como nosotros sabemos, él es el que tiene la labor de producir la resolución del caso. Por lo que al nosotros conocer la delicadez de este asunto, se vuelve indispensable que al momento de tomar esa resolución, el juez esté completamente libre de cualquier tipo de interferencia, cualquier tipo de interés que pudiera llegar a afectar su decisión. Para así, únicamente centrarse en la aplicación del derecho y en producir justicia. Según el jurista Ramírez Gómez, nos dice que el principio de imparcialidad e independencia judicial es la mera manifestación de la soberanía que tiene el derecho sobre los intereses personales e incluso estatales. Puesto que, como ya mencioné, es inconcebible que un juez se vea atraído por cualquier otro tipo de interés o se vea afectado por personas ajenas al proceso que busquen afectar su resolución. Esta tiene que ser justa, con el objetivo de evitar que se produzcan precisamente resoluciones arbitrarias o que otra persona o algún medio, porque eso es otra cosa que ocurre bastante, que los propios medios sociales intentan interferir en la resolución de un juez. Por ejemplo, ocurren casos polémicos en la actualidad en los cuales son los mismos medios de comunicación, noticieros, periodistas, etcétera, los que ya están ejerciendo presión social sobre un juez para que resuelva de una manera determinada. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que se producen comentarios de deberían condenar a ese imputado, deberían ponerle pena de no sé cuántos años? Todas esas cosas son producidas por sus comentarios, pero sus comentarios no tienen que llegar a oídos de un juez. Y si llegan, pues no tienen que prestarles a ningún tipo de atención, puesto que él solamente tiene que resolver en virtud de la normativa y de los hechos que le han sido presentados. Finalmente, este principio lo podemos ver en la sentencia que mencioné anteriormente, en la medida en la que el juez únicamente toma como parámetros para resolver los hechos, la normativa y las pruebas presentadas en el caso. Nada más. Luego, pasando al principio acusatorio, ese se encuentra regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal y, por su parte, se tiene que ser realizado directamente por el fiscal, ya que, como se mencionó anteriormente, ese es el que tiene que promover la acción penal, es decir, es el que tiene que promover los actos pertinentes para la iniciación de la investigación del delito, como investigar al mismo delito. Según el artículo 193, ordenal 4 de la Constitución, el fiscal es el que tiene la labor de investigar apoyándose en un ente externo como puede ser la Policía Nacional Civil, que es como se hace en la actualidad. Y es que es esta parte la que tiene que investigar todos aquellos hechos que sean pertinentes para poder demostrar la culpabilidad del imputado. De hecho, si lo vinculamos con nuestra sentencia, podemos ver que existen dos momentos en los cuales se lleva a cabo esta aplicación de este principio. El primero de esos momentos es cuando el fiscal empieza la investigación de los hechos, empieza a investigar todas las cosas que le pasaron a María, o que Luis le hizo a María, mejor dicho, y el segundo de esos momentos es la presentación de los resultados producto de la investigación, los cuales se presentan en audiencia, como decir, yo tengo la prueba tal física de que Luis le hizo tal cosa a María. Esos son los momentos que se pueden ver en cualquier sentencia, no necesariamente en esta, que implican la iniciación de la investigación y los resultados de la misma. Por último, tenemos el principio de presunción de inocencia, regulado en el artículo 6 del Código Procesal Penal, el cual tiene que ser cumplido por tanto el defensor, como por el fiscal, como por el juez, porque ninguno de estos tres puede afectar a un imputado de manera arbitraria, porque el principio de presunción de inocencia entiende que toda persona va a ser considerada y tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia firme. Es decir, la presunción de inocencia no es algo que haya que demostrar, es algo que se tiene que cumplir mientras no termine el proceso, claro está. Lo que implica que no se le pueden poner penas arbitrarias, ni tampoco medidas cautelares arbitrarias, ni tampoco se le puede denigrar su dignidad humana, como nos mencionaba Diego. Ese principio funciona como una especie de límite ante la aplicación del jus puniendi y a la vez es un principio fundamental en el Estado constitucional de derecho. Porque bueno, si hacemos memoria, en épocas pasadas nosotros podemos ver que en El Salvador había un sistema inquisitivo. En ese sistema inquisitivo no existía presunción de inocencia directamente. ¿Y qué pasaba? Bueno, pasaba que muchas veces un imputado no sabía lo que estaba pasando en el caso
o muchas veces no se llegaba a producir justicia, o muchas veces incluso se llegaba a torturar a ese imputado con tal de que se declarara. Declaración que a veces podría ser cierta o a veces no podría ser cierta, sino que era una declaración que un imputado daba con la única intención de que dejaran de torturarlo, puesto que en ese entonces se presentaba una situación en la que era un imputado contra un Estado que lo quiere castigar y lo quiere meter a prisión, aún habiendo o no habiendo cometido ningún delito, perdón. Siendo así que se vuelve completamente necesaria la existencia de la presunción de inocencia para proteger al imputado. Y con eso termino yo. Bueno, antes de finalizar, se me estaba escapando que en la sentencia precitada nosotros podemos ver cómo a lo largo de todo el proceso siempre se está protegiendo la presunción de inocencia de Luis. A pesar de que hay ciertas pruebas, a pesar de que se puede evidenciar de que Luis cometió esos dos delitos contra María, durante la duración del proceso se le da un trato de inocente hasta que el juez lo condena por el delito, que es cuando ya la presunción de inocencia ha sido rota y se evidencia la culpabilidad del mismo. Pero bueno, hasta acá mi participación, espero que haya quedado todo claro. A continuación proseguirán hablándoles mis compañeros. Muchas gracias. Tengan un cordial saludo. A continuación voy a hablar acerca de lo que es el principio de la única persecución, o más bien conocido como el principio de nos viden. Este principio, como ya lo ha mencionado el compañero Santiago, el principio de presunción de inocencia, también tiene una gran relación. Esta relación lo podemos encontrar ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que una persona es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad. Dicha norma tiene relación con esto, porque ese es tipificado en el artículo 9, y cuya norma se fundamenta en el artículo 11 de la Constitución, el cual prohíbe que ninguna persona puede ser juzgada por el mismo hecho dos veces. Para poner una relación acerca de lo que es el caso y cómo hemos estado estableciendo toda esta línea de ejemplos, pongamos que los sujetos que se han utilizado en la sentencia, de los cuales se le han cambiado el nombre, el sujeto fue condenado, por decir así, fue condenado, pero ese sujeto es como que al final dieron que la resolución era arbitraria y todo era ilegal. Entonces se cierra, por decirlo así, el proceso. Entonces ya no hay ningún delito en contra de él, pero al pasar los años o pasar los meses, este proceso vuelve a iniciarse y el sujeto vuelve a ser procesado por el mismo hecho. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque hay una violación al debido proceso. ¿Y quién aplica ese tipo de norma o quién aplica ese tipo de principios? Ese tipo de principios lo aplica lo que es el juez. ¿Por qué puede decir el juez? Porque él es el encargado de dictar una resolución, al igual que es el encargado de dictar la captura de esa persona. Entonces esta persona se da cuenta que esta persona ya fue juzgada por este mismo hecho, por lo cual no puede ser procesada de nuevo. Asimismo, este principio ha sido abordado por la Sala de lo Constitucional, en la cual nos da una alusión, nos hace referencia a lo que un Estado no es posible o tiene la imposibilidad de que pueda ser juzgado una persona por dos veces. Y al igual que el hecho, al ser, por decirlo así, ya procesado, ya no puede, por decirlo de una manera, conservar su mismo acto delictivo. Asimismo, pasaré a hablar sobre qué es el principio de duda, lo cual es un principio muy importante y quiero aclarar que este principio es utilizado únicamente por el juez. ¿Por qué digo que es utilizado únicamente por el juez? En relación que esto es cuando hay, por decirlo así, no con una cierta certeza sobre los hechos del caso. ¿A qué me refiero con los hechos del caso? Estamos hablando de la verdad procesal, hay que aclarar que la verdad procesal es lo que se aclara a través de las pruebas. O sea, estamos hablando de técnicas de oralidad, del cual a partir de mi argumentación yo pruebo que el señor Luis sí había golpeado, sí había hecho tales actos a la señora María. Pero ¿qué pasa? Que si, por decirlo así, el fiscal contrata a un perito. Dicho perito reúne las pruebas necesarias, hace la investigación y todo muy excelente. Pero a la hora de llevar esto al proceso, nos damos cuenta que dicho perito es amigo o es hermano, por decirlo así, de María. La credibilidad de dicho perito entra en un grado,
poco grado de credibilidad. ¿Por qué? Porque es de analizar, ¿está diciendo la verdad o está diciendo lo que a la hermana o a la amiga le conviene escuchar al juez? Entonces estamos hablando que al juez ya no lo está convenciendo al 100%. ¿Por qué no lo está convenciendo? Porque no hay una vinculación de credibilidad y de idoneidad de lo que es durante el perito. Eso es como un ejemplo claro. Bueno, para entrar un poquito ya más en contexto sobre lo que es el principio, este artículo se encuentra tipificado en el artículo 7. También es mejor conocido como el principio in vintud pro reo, el cual es el juez en caso de duda hace lo que al imputado le conviene. Es decir, el imputado está en un punto medio, ni ante todo es inocente, pero está en un punto medio por las pruebas que se han presentado. Es decir, las pruebas apuntan que el sujeto es culpable, pero el juez no cree que es culpable. En vez de dictar una medida gravosa y que le quiten su libertad, el juez va a decir, yo no tengo certeza de lo que esto sí es. Entonces, aplico lo que es el principio in vindu pro reo, el cual es una norma del derecho procesal penal en el cual va a beneficiar al imputado. Esto quiere decir que voy a tomar la medida menos gravosa y estaré de acuerdo a lo que establece la ley. Asimismo, este artículo o este principio ha sido tomado y es retomado por tratados internacionales, como lo tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 14.2, este es abordado. También en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, este principio es abordado. Ahora, para ir finalizando mi participación, les hablaré acerca de lo que es el principio de privación de libertad. Mayormente este es el principio, muchas veces, no en cierta parte vulnerado, pero es el principio más apreciado. ¿Por qué? Porque la libertad es lo que nos hace gozar de nuestro libertinaje. ¿De qué nos sirve tener libertinaje si no tenemos libertad? ¿O de qué nos sirve tener libertinaje si no tenemos libertad? Entonces, eso es una parte muy importante de la vida de cierta manera. Este principio únicamente es aplicado por las partes procesales, es decir, ya sea por parte del fiscal, ya que es el encargado de la recapitulación de pruebas, de hacer la investigación. En cierta parte lo aplica el fiscal. ¿En qué medida lo aplica? En medida que él es el que toma en cierta parte y propone al juez el hecho de privar a esta persona de libertad de un proceso. Igual el juez es también en cierta parte porque él es el que dicta y da la orden de que sí, esta persona antes que como medida cautelar durante el proceso va a ser privada de su libertad por ciertas medidas, tal vez por tener algún alto índice de criminalidad o por poner en riesgo tutelas de vidas jurídicas de otras personas, X manera. Ahora, para dejar un poco más claro, este principio únicamente puede aplicarse en medida que las leyes de nuestro país lo establecen, como es la Constitución y el Código y las demás leyes. Entonces, esa ha sido mi participación, espero les haya quedado claro y a continuación pasar a mis compañeros. Buenos días a todos y todas, licenciado Juan Carlos Paz. A mi persona le corresponde abordar el principio de inviolabilidad de la defensa, regulado en el artículo 10 de nuestro Código Procesal Penal, y de igual manera el principio de publicidad, establecido en el artículo 13 del mismo instrumento, mencionando en estos principios cuál es el rol o cuál es la función de los sujetos procesales. Como primer punto mencionaré lo referente al principio de inviolabilidad de la defensa. En este principio podemos tomar como punto de partida que el derecho de defensa se concretiza a través de actuaciones específicas del propio imputado, en este caso el señor Luis, es decir, propiamente es la defensa material y por medio, por así decirlo, de actuaciones a cargo de un profesional de la ciencia jurídica que sería la defensa técnica. La defensa material, para hacer un mayor abordaje del significado de la defensa material, es la que le corresponde las facultades o el ejercicio que le compete al mismo imputado dentro del proceso, tales como, por ejemplo, su negativa a declarar o, en caso contrario, el contenido de su propio relato, donde el acusado es libre de introducir cualquier información o datos y por lo tanto,
la defensa técnica presupone esa asistencia de un abogado que tiene que intervenir en el proceso y representación de las pretensiones del acusado. En este ámbito es bastante importante mencionar porque la defensa técnica cumple un rol muy importante, ya que se establece como una garantía fundamental que está rodeada de ciertas variantes. Precisamente se le llaman estas variantes o están enfocadas a salvaguardar la eficiencia dentro de este proceso. Y entre las facultades que se le pueden acreditar al derecho de defensa, podemos identificar el derecho que tiene el imputado a ser asistido por un abogado de su elección. Y esto es muy importante porque aquí existe la confianza, porque de alguna manera es esencial para los fines que se tiene que dar una óptima defensa. No basta solamente dotándole al imputado la asistencia de un abogado, sino garantizarle que el procesado tiene que disponer del abogado defensor de su preferencia. Es aquí donde la defensa técnica es la que interviene en el proceso penal para asistir y representar al imputado. Es aquí donde cumple ese rol fundamental el abogado defensor, rebatiendo los argumentos contrarios, interviniendo en las pruebas o formulando conclusiones en el marco del proceso. Es muy importante mencionar que en sí el proceso de inviolabilidad de la defensa es garantía, tiene esa finalidad de evitar que el imputado se vea en esa situación de vulnerabilidad, de desventaja ante las acusaciones a las que se enfrenta. Entonces, de esta manera, podemos ver que el procesado Luis goza de varios derechos o garantías esenciales dentro del proceso penal, y este principio también lo vemos reconocido como un derecho en los artículos 11 y 12 de nuestra Constitución. Muy importante tener en cuenta la importancia de este principio. Y para finalizar con mi participación, mencionar lo referente al principio de publicidad, en el cual intervienen todos los sujetos procesales. Está establecido en el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal, y este principio, prácticamente está dirigido a garantizar la transparencia, la imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia dentro del marco del proceso. Y es bastante importante, ya que consiste en permitir que cualquier persona que lo desee pueda asistir y presenciar la realización de los actos procesales. Es decir, un ejemplo, mi persona, siendo un estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas o X persona, me nace un interés jurídico en saber de X o Y proceso. Efectivamente, puedo asistir a las audiencias, como por ejemplo asistir a la audiencia de vista pública. Pues concluyendo con mi participación, les agradezco mucho por su atención prestada. Bueno, para ir finalizando con los principios, ¿verdad? Mencionaré los últimos dos principios, lo cual es el acceso a la justicia, el cual está regulado en el artículo número 11 del Código Procesal Penal, que dice: el Estado garantizará el acceso de la víctima del delito de la administración de justicia, quien tendrá derecho a intervenir en el procedimiento en los términos establecidos en este código. Bueno, como nosotros sabemos, la víctima puede ser cualquier persona que se le esté afectando los derechos, ¿verdad? O esté siendo afectada tanto física, psicológica, emocional, económica, financiera, esté por medio de amenazas, terror, por un tercero, por un familiar, como lo es en el caso de María, ¿verdad? Que ella es un claro ejemplo de que está siendo víctima del delito de amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra la mujer, como mencionaba antes, por parte de su novio Luis. Entonces, ella, al tener todo este tipo de afectaciones negativas, por la amenaza de que no quería que terminara la relación, por la amenaza que le iba a hacer daño a su familia, que le iba a hacer daño a ella, que le mandaba imágenes con un puñal ensangrentado, con cabezas ensangrentadas, pues eso obviamente le afectaba psicológicamente.
Entonces, esto, al no soportarlo, ella se presentó, como decía David, en la unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Y pues aquí es donde se le da seguimiento y toman cartas en el asunto a las autoridades para que poder detener a su novio Luis. Pero, sí, ¿qué pasaría si María no hubiera dicho nada? Pues obviamente este caso siguiera, si se siguiera cometiendo el mismo delito hasta posiblemente la de María. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta, pues son básicamente lo que mencioné anteriormente, ya que el juez, el abogado, el fiscal tienen la labor de defender los derechos de la víctima, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver el funcionamiento del acceso a la justicia, ya que están tratando de proteger a María tras sufrir este tipo de amenazas de su novio. Entonces, este básicamente sería el funcionamiento de este principio. El siguiente principio sería el principio de la igualdad, que está regulado en el artículo número 12, el cual dice: el fiscal, el imputado, el defensor, el creyente, sus representantes y los demás intervinientes tendrán la misma oportunidad de ejercer durante el procedimiento las facultades de derechos previstos en la Constitución de este Código y demás leyes. Bueno, sabemos que las partes procesales en el proceso penal tienen las mismas, el mismo trato y las mismas oportunidades tanto para defender como para acusar, ¿verdad? Tienen básicamente el mismo nivel. Sí es verdad que Luis cometió este delito, pero no significa que su derecho de defensa tiene que disminuir. Entonces, el juez es el encargado de que aquí no haya ningún tipo de superioridad entre las partes, ya que como dice aquí, por lo que el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales dentro de este proceso penal en cada etapa. Entonces, aquí nos lleva a la típica frase de que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Y esto lo saco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo número 7, que dice: todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Entonces, los sujetos en sí que participan, pues básicamente son todas las partes, como decía el artículo número 12, que el fiscal, el imputado, el defensor, el creyente y sus representantes. Pues básicamente aquí estamos, como decía antes, en el mismo pie de la igualdad. Entonces, esto sería básicamente los dos últimos principios. Muchas gracias.